real a efectos de cálculo. Definir si es pórtico plano, pórtico espacial, una celosía, una parrilla, una losa, ¿no? Ese es el esquema. Una vez que tenemos el esquema, nosotros tenemos que ver todas las acciones que van a darse durante la vida útil de la estructura. Tenemos que ver si va a haber viento, siempre va a haber peso propio, cargas permanentes, cargas variables, siempre van a haber. Pero vamos a tener que considerar si van a haber otros tipos de cargas, como ser cargas de viento, sismos, nieve, almacenamiento de polvo. Considerar todas las acciones posibles que puedan dar durante la vida útil de la estructura. Hipótesis de carga. Segundo paso, una vez que tengo qué acciones van a actuar, tengo que hacer las distintas combinaciones de carga para tener las hipótesis de carga más desfavorables. Hipótesis que tienen que ser compatibles, realizables, no hipótesis que no van a ser posibles, tienen que ser hipótesis posibles. Una vez que tengo los distintos estados de carga, determino para cada uno los esfuerzos, los diagramas de esfuerzo, y voy calculando las envolventes de los diagramas de esfuerzo, que incluyen todos los estados de carga, para obtener los esfuerzos más desfavorables que se me dé en un elemento. Con estos esfuerzos yo puedo darme cuenta si en el dimensionamiento, en el esquema estructural que necesita ya poner, cuando yo hago el esquema estructural, aparte de definir que es un pórtico plano por ejemplo, tengo que definir las cargas y las secciones de los elementos, predimensionar. Entonces ya puedo haber, supongamos que yo calcule los diagramas de esfuerzo de este pórtico y veo que en las vigas los momentos no son tan grandes en esta viga, y que puedo bajarla a esta sección un poquito. Y aquí puedo retocar y empezar de nuevo el cálculo. Y ya, una vez que tengo un diagrama de esfuerzo, ejecutar el cálculo de las secciones. ¿Cuál es el cálculo de las secciones? Es ya determinar si la sección que yo he elegido acá resiste los esfuerzos a que está sometida en estas condiciones a que está sometida la estructura. Tengo que calcular la sección. En el caso de las estructuras de hormigón armado, normalmente el comodín, el fierro, sirve de comodín. O sea, yo le aumento más fierro si necesita, por ejemplo, una sección 30 por 60 acá, en esta viga. Y yo veo que esta sección no va a resistir los momentos flectores en la zona comprimida, con hormigón solo. Tengo el comodín que son los fierros. Puedo aumentarle fierro a compresión para que le ayude al hormigón a comprimir y sea posible resistir ese esfuerzo. No ocurre lo mismo si yo estoy calculando, por ejemplo, un pórtico de acero. Yo redimensiono, pongo las secciones de acero y veo esta sección de acero que yo he elegido trabaja a un 60%, digamos, estoy botando plata, ¿no? Pero puede ser que trabaje a un 120%, ya está sobrecargada. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la sección, toda la sección. Mientras que en hormigón armado tenemos esa facilidad también de que la sección puede quedarse fija, la sección de hormigón, y con fierro yo la hago que cumpla, aumentándole fierro. Bien, entonces todo este proceso de cálculo, vamos a ver ahora cálculo de los esfuerzos. ¿Cómo se calculan estos esfuerzos? Aparte, en
Estamos hablando de estructuras de hormigón armado. El análisis para calcular los esfuerzos pueden efectuarse de la siguiente manera. El análisis lineal, que es el que normalmente se considera casi siempre, supone un comportamiento perfectamente elástico o Jacobiano, es decir, hay una proporcionalidad entre la tensión de formación de los materiales, considerando el equilibrio de la estructura sin deformar. Lo primero significa admitir que existe proporcionalidad entre acciones y solicitaciones. Lo segundo significa que se admite que la deformación es impuesta a la estructura debido a las acciones, no modifica el valor de los esfuerzos iniciales calculados. Este es el análisis normalmente que se efectúa en estructuras corrientes. O sea, el análisis lineal que cotidianamente en toda la mayoría de las materias que ustedes han llevado en hiperestática han aplicado. El análisis no lineal es otro tipo de cálculo, que aquí se toma en cuenta el comportamiento de los materiales a partir de ciertos valores de tensiones que dejan de ser elásticos, la no linealidad mecánica, o considerando el equilibrio de la estructura en su situación deformada, no linealidad geométrica. Esto significa que la respuesta de la estructura depende de la historia de la respuesta, por lo que resulta necesario aplicar un proceso iterativo de cálculo. El primer procedimiento, es decir, el A, análisis lineal, es el más usado en las estructuras ordinarias. Con él la resolución en la etapa de cálculo de esfuerzos es independiente del material con el que está compuesto la estructura. Siempre que no haya, digamos, combinación de material en una estructura, ¿no? Digamos, si yo tengo una estructura combinada de acero y hormigón y en los nudos yo logro hacer un nudo fijo, en ese caso voy a tener que tomar en cuenta en esos casos sí hay que tomar en cuenta el material. Pero normalmente uno se está calculando una estructura de hormigón armado, todos los elementos son de hormigón armado, entonces el EI, el módulo de elasticidad no interviene, se van yendo cuando uno va haciendo los cálculos, uno aparece digamos, en el denominador y otro en el numerador y se van yendo. No nos interesa no saber de qué materiales, cuando estamos hablando de estructuras, de cálculo de esfuerzo en análisis lineal. Siempre que no haya combinación de materiales, como les decía. No, el primer procedimiento es el más usado en la resolución de estructuras ordinarias. Con él la resolución de la etapa de cálculo de esfuerzos independiente del material con el que está compuesto la estructura, ya que este se reduce a través del módulo de elasticidad. El cálculo elástico de esfuerzos no se ha modificado en conceptos desde su origen, hace muchas décadas, aunque su tratamiento ha cambiado mucho gracias a la aparición de las computadoras. Es decir, el método elástico, que es el que se usa normalmente, y este método no lineal, podríamos decir así que es un método que se calcula en base al cálculo elástico, ¿no? Digamos, supóngase que yo tenga este pórtico muy esbelto. Y que tenga una carga transversal y que tenga una carga
el método elástico me determina los esfuerzos de esta estructura sin deformar. Se llaman diagramas de primer orden, ¿no? Sin deformar. Alguien está con su micrófono, apáguelo, por favor. Entendido. Entonces, cuando yo hago el cálculo elástico, asumo que este pórtico no se va a deformar. Y a partir de ese cálculo recién voy a obtener una deformada, ¿no? ¿Y qué significa el otro método? El método de no lineal. El método no lineal, yo puedo hacer iteraciones, varias iteraciones a partir del método lineal. Es decir, un segundo cálculo lo haría ya cuando esta estructura está deformada. ¿No? Y ya aplico las mismas cargas, pero ya con esta estructura ya deformada. Y hago iteraciones varias veces, hago lo mismo. Con esta carga se va a seguir deformando más. Y sigo haciendo hasta que la estructura se estabiliza o se derrumba. Es el análisis P delta. ¿Cuándo se da esos casos? Cuando tenemos viento, cuando tenemos este tipo de carga. Entonces, el método lineal es cuando uno considera una sola carga, un solo cargado, y la estructura es deformable. Asumimos que todo es elástico, estamos dentro del campo elástico. Y el otro método es un método que se toma en cuenta cuando las cargas transversales son importantes y provocan deformaciones que van a ir generando más deformaciones, más esfuerzos, hasta que se llega al equilibrio o se llega al desplome. Eso me dice este cálculo PEDEL, que es un cálculo especial que ya está en el programa para desarrollar, ¿no? O sea, resumiendo, todo está en base a los estados todo está en base al cálculo en análisis lineal. Bien, el cálculo lineal toma en cuenta que la estructura es elástica, ¿ya? Y el no lineal cuando ya entra esta zona, una zona plástica. Así actúa, digamos, el acero. Tiene una parte elástica y una parte plástica. El hormigón, sin embargo, tiene esta situación, no es clara, sino en esta parte es elástica, 100% ya está plástica. En acero, en el hormigón no, tiene una variación de este tipo. Y se asume que hasta un 40% de esta tensión de resistencia del hormigón que se genera en servicio tiene un comportamiento elástico. Es una lineal esta zona. Esta zona, es decir, el hormigón tiene un comportamiento más o menos así, que aquí empieza a curvarse. Hasta esta zona, hasta un 40% del FC', 0,4. Se asume que esto es elástico, que esta es una recta, ¿ya? Y que más o menos podemos decir, en términos generales, que en servicio nuestra estructura está trabajando por acá.
en una zona que la podemos aceptar como elástica, ¿ya? Por eso que las estructuras se calculan a través del método elástico, a través de estructuras lineales, métodos lineales. Entonces aquí vemos que las deformaciones debido a estas fuerzas hacen que se produzca más esfuerzo, más esfuerzo, más esfuerzo, o bien la estructura se estabiliza en el análisis no lineal o se desploma, y eso es lo que hace un método de cálculo que se llama P delta en edificios que son altos. Cálculo de las secciones. Entonces el cálculo de esfuerzo prácticamente no ha tenido ninguna modificación desde hace muchos años. Se calcula, resumiendo, como si fuera un método, asumiendo el método elástico. Sí han habido cambios porque tenemos ahora el uso de la computadora que nos permite resolver fácilmente estructuras con gran grado de hiperplasticidad, violenta, rápida, cosa que antes eso no se podía. Hasta hace unos 30, 35 años era bien disponer de calcular tan fácilmente las estructuras como ahora se calculan los esfuerzos. Cálculo de las secciones. ¿Qué ha pasado? Aquí tenemos los cálculos de los esfuerzos y al final tenemos el cálculo de las secciones, ¿no? El cálculo de los esfuerzos, acabamos de ver, se hace en base a la teoría elástica, lineales, suponiendo la estructura un comportamiento lineal, y el cálculo de las secciones. Ahí ha habido cambios importantes en el hormigón armado. Digamos que a ver, Tomás Campo, lo voy a silenciar, ¿ya? Y ahora sí. Bien. Cálculo de las secciones. A diferencia del cálculo lineal de esfuerzos, el cálculo de las secciones necesariamente debe tomar en cuenta el material que lo constituye, que constituye la estructura. En esta etapa, sí se han introducido modificaciones importantes en las décadas recientes, en el caso de estructuras de hormigón armado. Los métodos de cálculo de estructuras de hormigón armado se dividen en dos, que vienen a ser el método de las tensiones admisibles, o método clásico, y el método de rotura, o cálculo por resistencia, que es el método que se aplica actualmente. El siguiente esquema nos muestra las características de dichos métodos. Aquí hay una... Digamos que el cálculo de las secciones, la determinación de las cantidades de fierro que necesitan una determinada sección de hormigón, las comprobaciones, dependiendo del esfuerzo que está sometida a una sección. ¿Cómo calculo esos fierros? Hay dos métodos. Prácticamente podemos decir que modernamente existe un método, que es el método de rotura, que es el que vamos a ver nosotros. Pero hasta no hace mucho existía otro método que se llamaba el método de las tensiones admisibles, o método clásico también se llamaba. Este método ya pasó a la historia prácticamente, ya no se lo usa. Hasta no hace mucho lo usaban algunos reglamentos, o no sé, digamos, en alguna otra parte del mundo que estén usando este método, que nos ha servido muchos años, digamos. Podemos decir que ha servido muchas décadas, en los años 50, 60, grandes estructuras que todavía están vigentes
se han calculado con este método. Modernamente ya se usa el método de rotura. ¿Cuál es la diferencia? El método de tensiones admisibles es un método determinista. Fíjense, método determinista. Es un método clásico, se llama. Es de tensiones admisibles. ¿Qué significa determinista? Que no asume ninguna condición de probabilidad, digamos. Los coeficientes eran fijos. Estaban determinados por el número 3 al hormigón y el número 2 al acero. Y sin ninguna otra explicación. Por eso se llama determinista, ¿no? El método clásico, obviamente que lo sacaron seguramente a hacer muchos ensayos, es el número 2 y el número 3. Llegaron a ese número, que tenía mucha reserva. Si yo calculo una sección ahorita con el método clásico, con el método de rotura, la diferencia en fierro es abismal. Es mucho más económico el método de rotura, ¿no? Por eso que las secciones cada vez se achican más. Entonces, ¿qué significa el método de rotura? Es el método de los estados límite y esa probabilidad, parte de probabilística, semiprobabilístico, no es probabilístico 100%, es semiprobabilístico. ¿Qué significa eso? Que los valores no son fijos. Sus valores no son fijos. Bien. Como se ve en la figura, el cálculo por el método clásico se efectúa en tensiones admisibles y con una óptica determinista. Se partió de criterios elásticos, pero hoy en día sabemos que el hormigón se comporta elásticamente solo para cargas moderadas y que cuando las tensiones aumentan, la curva tensión de formación comienza a encurvarse y llega a colocarse en una posición casi horizontal al llegar a la rotura. En otras palabras, la linealidad del comportamiento no se conserva entre la situación de servicio y de rotura. ¿Ya? Eso significa que el hormigón tiene este comportamiento, ya lo habíamos dicho. En servicio trabaja como elástico, pero tiene una rotura que se supera estos valores de servicio y empieza a encurvarse el hormigón, ya entra a una zona plástica y deja de ser válida esta zona elástica. Quizás por eso los factores eran muy fuertes, los factores de seguridad. Por eso es que se usaba se asumía que el hormigón tenía un comportamiento elástico. ¿Cuál era la gran desventaja? Que yo no sabía cuánto era el factor de seguridad frente a la rotura. Tenía factores de seguridad a ciegas, digamos, sin saber cuánto es mi factor de seguridad frente a la rotura. Ese era el problema que tenía el método clásico. Actualmente conocemos bien las limitaciones que presenta el método clásico. No es que el método sea incorrecto, sino que es incapaz de decirnos a qué distancia nos encontramos de la rotura. El método clásico se le puede preguntar esto. Al método clásico se le puede preguntar esto. ¿Qué tensiones aparecen en estructuras en situaciones de servicio? Pero no se le puede preguntar esto. ¿Qué coeficiente de seguridad tiene mi estructura frente a la rotura? Porque no sabe responder. Pero hay otro aspecto insatisfactorio en el método clásico, y es que se emplea una filosofía determinista, es decir, que asume que todos los valores numéricos que manejamos en el cálculo, resistencias, cargas, los toma como si fueran únicos e indebatibles. Sin embargo, sabemos que no es así, porque
porque cualquier parámetro que consideremos en la fase de cálculo está rodeado de un cierto halo de incertidumbre respecto a que en la realidad el valor sea precisamente este, es decir, cada valor asignado lleva consigo una cierta probabilidad asociada de que tal valor no sea alcanzado en la realidad. Caso de la resistencia de materiales, o que sea rebasado, caso de los valores de las acciones y de las cargas. Circunstancias ambas que actuarían en contra de la seguridad. Los conocimientos actuales nos permiten evaluar tales probabilidades. En la mayoría de los casos, en ello nos ayudan las estadísticas. Es por eso el determinismo se considera insatisfactorio y no apto para evaluar margen de seguridad de las estructuras, que es precisamente el gran problema y que no puede abordarse si no es en forma probabilística. Por todo aquello, cualquiera que sea el valor de nuestros parámetros, existirá siempre una cierta probabilidad. Todo lo pequeña que se requiera, pero que nunca es nula. Entonces, el método clásico, ¿qué hacía, digamos? Hacía que al hormigón se le ponía un factor de seguridad fijo, que era 3, y este es el valor admisible. Cuando hablamos de la resistencia al hormigón, era el promedio de la rotura de probetas. Yo tenía 10 probetas, la sometía a compresión, a rotura por compresión, sumaba y dividía entre el número y tenía el promedio. No había, digamos, el concepto de que una resistencia sea muy alta y una sea muy baja, al final me daba un promedio. No había el concepto probabilístico de la incertidumbre que ofrece una tensión, una gran diferencia, digamos, de tensiones que puede haber en un número dado de probetas de una sola preparación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no tomaba, en el método clásico, hacíamos lo siguiente, se hacía lo siguiente. Rompía, digamos, 3 probetas. Una de 2 me daba 200 kilos por centímetro cuadrado. Otra me daba 300 kilos por centímetro cuadrado. Y otra me daba 250 por centímetro. ¿Ya? La suma de esta me va a dar un promedio de 750 dividido entre 3, porque son 3 probetas, me dan un promedio de 250. ¿Ya? Entonces aquí no me interesa cuánto es el salto entre la más pequeña y la más grande. No, ha podido ser, digamos, por decirle, ha podido ser 100 esta, y ha podido ser 350 esta. Digamos que esta hubiera sido 100 y esta 350. Al final me va a dar lo mismo, 250. ¿Ya? ¿Y cuál es un hormigón más seguro? ¿El primero, el que tenía 200 y 250, o este? Este es un hormigón mucho más inseguro porque hay un salto muy grande entre una probeta, la menor, de menor resistencia, y la de mayor resistencia. Entonces, este hormigón, si bien es cierto que si yo sumo y divido, me da un valor, pero aquí hay mucha diferencia. Ya en el concepto de la resistencia, en el método de rotura, esta diferencia se la toma en cuenta. Este hormigón tiene mucha menos capacidad que el hormigón anterior que les había dicho 200, 300, 250. Este hormigón es mucho mejor que este hormigón.
el promedio me da lo mismo. Y eso es lo que hacía antes el método clásico, tomaba en cuenta el promedio. Promedio de Prover. Dividía entre 3, este número quizás era muy elevado. Y en el acero igual. El acero en realidad está hecho en la fábrica, son fábricas serias que normalmente ellos nos dan los valores de rotura. En realidad no son valores de rotura, son los valores del límite elástico. Ese valor del límite elástico en el método clásico se lo dividía entre 2. ¿No? Se calculaba las cargas, se asumía que estas cargas eran fijas, que no eran que eran las más desfavorables y que nunca iban a ser sobrepasadas. Y lo mismo, se suponía que estos valores admisibles nunca iban a ser en la práctica menores que estos valores. O los esfuerzos generarían valores mayores a estos valores admisibles. Entonces, este método dejó de ser válido, ya no es válido. El método clásico ya fue retirado en la mayoría de las normas, ¿no? Los métodos clásicos y los métodos o de tensiones admisibles, en los cuales se determinan las solicitaciones correspondientes a cargas máximas de servicio. Se calculan luego las tensiones correspondientes a estas solicitaciones, tensiones de trabajo, sin mayorar, y se comparan sus valores con una fracción de la resistencia de materiales, la tensión admisible, fracción. De esta forma, esta forma de proceder está prácticamente abandonada hoy en día. O sea, el método clásico ya no existe. En realidad no debíamos ni tocarlo, ¿no? Pero vale para más o menos dar la idea de que había un cambio en esta zona en la etapa de cálculo de secciones. El método, lo que vamos a usar son los métodos de cálculo en rotura, en los cuales se determinan las solicitaciones correspondientes a las cargas mayoradas y se comparan sus valores con las solicitaciones últimas, que son las que agotarían a la pieza si los materiales fuesen, en vez de las resistencias reales, unas resistencias minoradas. Entonces, ¿cuál es el método de rotura? El método de rotura que nos hace. El método de rotura, nosotros tenemos que calculamos una pieza rotura. La calculamos aquí, a rotura, un poquito antes que rompa. Pero la calculamos ¿con qué? Con cargas mayoradas. Por un lado. Por otro lado, con resistencia de materiales disminuida. Resistencia de materiales disminuida. ¿Ya? En otras palabras, yo calculo a rotura, pues se llama el método de rotura, calculo a rotura, con una carga mayorada, que es la que me da el factor de seguridad. Yo ya sé el factor de seguridad, porque la estoy mayorando las cargas. Ya tengo una idea de cuánto es mi factor de seguridad a la rotura, cosa que en el método clásico no lo tenía. ¿Por qué? Porque yo calculaba unas resistencias admisibles y las cargas no las mayoraba. Y trabajaba como si estuviera elástica la situación, como si estuviera acá, en esta parte. ¿No? Mientras que acá yo calculo la rotura, pero mayoro las cargas. ¿Cuánto es mi coeficiente de seguridad? Lo que estoy mayorando las cargas. Y un poquito más se le adiciona porque disminuyo la resistencia a los materiales.
calculo a la rotura con cargas mayoradas y con resistencia a los materiales tanto del hormigón como del acero disminuido. Ese es el método de rotura. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Mayoramos las cargas. Fíjense. Mayoramos las cargas. Hay un nivel de confianza cuando hay menos dispersión entre los valores. Esto se refiere a que la resistencia del hormigón, esta resistencia del hormigón ya no está visto aquí como un valor fijo, sino que es como un valor probabilístico, que tiene un nivel de confianza de un 95%. Quiere decir que de 100 probetas, solo 5 probetas pueden tener resistencia menor. Ya, o sea, hay ya un valor probabilístico. Ya no es un valor fijo, donde yo saco el promedio y me interesa lo demás. No es el promedio el valor de FC'. Es un valor probabilístico que vamos a ir viendo después. Entonces, el método de rotura fíjense, se mayora las cargas y los materiales, la resistencia de los materiales son ya los valores de referencia son valores probabilísticos, que tienen un nivel de confianza muy alto. Y a esos valores todavía se le afectan unos valores de disminución phi. Estos valores de disminución phi siempre son menores que 1, quiere decir que lo vamos a reducir un poquito. Y este método, por decir, esta norma, la norma ACI, toma los valores de phi, valores menores que 1, puede ser 0,90, 0,70, 0, depende de la resistencia que esté yo calculando la sección. Depende del esfuerzo, por ejemplo. Por ejemplo, si es a flexión, este valor de phi vale 0,9. Si es a compresión, este valor de phi vale 0,65. Y así va variando de acuerdo al esfuerzo. Entonces, esas son las dos grandes diferencias entre un método, el método clásico y el método a rotura, que es el método que nosotros vamos a usar. Entonces, el método clásico, como les decía, tenemos experiencia, o sea, hay gran parte de estructuras que están calculadas y están trabajando, pero son mucho más antieconómicas. En realidad, el método a rotura es mucho más económico. Mucho. ¿Ya? Porque ya su concepción es un poco más real, digamos. Un poco más real. Los métodos deterministas, que vendría a ser el método clásico, en los cuales se considera fijos y no aleatorios los distintos valores numéricos que sirven de partida para el cálculo, la resistencia de los materiales, los valores de las cargas, como etc. En los métodos probabilísticos, en los cuales se considera como aleatorios, o sea, no valores fijos, las diversas magnitudes que sirven de partida para el cálculo, por lo que se admiten que los valores con los que se operan tienen una cierta determinada probabilidad de ser alcanzados o de ser superados en la realidad. De ser alcanzados tendría a ser las cargas y de ser superados tendrían a ser las resistencias, ¿no? Entonces hay una cierta probabilidad. No es que esto es fijo, que nunca va a ser rebasado, que va a ser 100%. Hay una cierta probabilidad, porque si yo quiero ponerlo en valor que nunca se ha rebasado, me va a dar una estructura muy cara. Muy cara. Y eso es lo que se está cuidando, ¿no? Bien, entonces con esto terminamos este capítulo que se llama Unidad 2.
generalidades. Hemos visto que el hormigón armado es el producto de juntar dos materiales completamente diferentes en resistencia. El acero es un material muy bueno, dúctil, un material dúctil, acero, material dúctil. ¿Qué significaba que era dúctil? Que se deformaba excesivamente antes de romperse. En otras palabras, cuando falla el acero nos avisa. Nos está diciendo voy a fallar, empieza a fisurarse primero, como está inmerso adentro del hormigón. La sección va a empezar a fisurarse poco a poco, cada vez más, y nos va avisando. De tal manera que nosotros vamos a tener tiempo para reparar esa pieza, para evacuar a la gente, para sacarla, digamos, del lugar y poderla poner a buen recaudo si hay algún peligro. Pero, si el hormigón es el que falla, el hormigón es un material frágil, es decir, que aguanta calladito, hasta que aparece la primera fisura, y significa que al aparecer la fisura por compresión en el hormigón, significa sinónimo de falla, de colapso inmediato. Cuando nosotros agarramos las probetas, ¿qué pasaba con las probetas? Las probetas, metemos carga, aguanta, va subiendo la aguja, aguanta hasta que aparece una fisura. Esta fisura, fíjense que tiene la misma dirección de la carga. Entonces, esta fisura, ¿qué significa? Que el hormigón está aplastado, está deshecho, está destruido. Entonces, cuando yo tengo una viga de hormigón armado trabajando a flexión, del eje neutro para abajo, para arriba, está comprimido. Esto está comprimiendo. Ahí está el hormigón resistiendo. Y del eje neutro para abajo es el acero el que está tomando las cargas, ¿no? Y de aquí para abajo, esto se fisura. Vamos a ver después que esto se fisura. Entonces, si falla este hormigón, si falla este acero, por decir, nos va a ir avisando, se va a ir fisurando cada vez más, se va a ir estirando más el acero y las fisuras van a ser más fuertes, más grandes. Y nos va a ir avisando, me estoy fallando, se va a ir deformando esta viga. Se va a ir deformando y las fisuras van a ir creciendo. Si es que falla el acero. ¿Por qué? Porque el acero es dúctil. Se estira mucho antes de romperse. Pero, si yo tuviera, digamos, harto acero aquí, mucho acero, y esta carga yo empiezo a aumentarla indefinidamente hasta que rompa esta viga. Entonces aquí el hormigón primero, en esta zona del hormigón, vamos a llevarla acá, el hormigón va a resistir, digamos, tensiones. Está comprimiendo aquí el hormigón. Y aquí el acero está traccionando, se forma el momento, ¿no? Así va a resistir. Entonces, si yo sigo aumentando carga, aquí tengo mucho fierro, no hay problema, aquí no se está deformando nada, pero sigo aumentando carga, este hormigoncito va a empezar a querer ganar más altura, más brazo del par interno, ¿no? Va a empezar ya, inclusive, a hacerse ayudar con los otros esfuerzos. Hasta un momento, va a llegar un momento en que ya no va a resistir más. Y esto se va a comportar como esta probeta. Está comprimiendo. Entonces, en el momento en que aparezca aquí
una fisura en el sentido de la tensión del hormigón, porque el hormigón está tensionando así. Sería como lo de esta probeta. En ese momento en que aparezca esta fisura, se nos desploma la viga, sin previo aviso. O sea, el hormigón, nosotros tenemos que diseñar las piezas de tal manera que el hormigón no falle, no falle por compresión, porque significa que la falla es una falla trágica, digamos, podemos decir así, trágica, una falla frágil, sin previo aviso. Bien, el próximo tema es la unidad 2, que viene a ser métodos de los estados límites, seguridad de las estructuras, se llama. Estaremos viéndola ahora. Tenemos margen de media hora. Requisitos que deben reunir las estructuras. Cualquier estructura de hormigón, de acero, de madera, lo que sea, cualquier estructura construida de cualquier material, tiene que cumplir los siguientes requisitos fundamentales, que son, primero, seguridad resistente, que no falle, que no colapse. Eso significa. Que no falle, no colapse. Ya, seguridad resistente que no falle, no colapse, se llaman estados límites últimos. ¿Ya? Funcionalidad que define correctamente con las condiciones de servicio. Durabilidad, buen aspecto. Entonces, una estructura, lo primero que vela es que tenga seguridad resistente. ¿Por qué? Porque si falla la estructura desde el punto de vista resistente, puede colapsar, puede matar gente, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, la seguridad resistente es un requisito fundamental, el más importante. Todos son importantes, pero el más importante es el de la seguridad resistente. Por eso que el método de los estados límites le asigna una parte, son los estados límites últimos. Y los otros, el método de los estados límites se divide en dos grandes grupos, los estados límites últimos y los estados límites de utilización o de servicio, ya cuando la pieza está trabajando. Cuando la pieza está trabajando, tiene que ser funcional, ¿no? Que funcione para qué la hemos calculado, para qué la vamos a construir, para que funcione adecuadamente. Tiene que ser durable, tiene que tener una vida útil y tiene que tener buen aspecto. Una estructura no puede ser toda deformada, toda fisurada, tiene que tener buen aspecto. ¿Ya? Entonces, de esto, nosotros en hormigón 1 vamos a ver para el hormigón armado esta parte, la parte de los estados límites últimos, estados límites que tienen que ver con la seguridad resistente. Ya en hormigón 2 vamos a ver esta parte de la funcionalidad, durabilidad, los estados límites de servicio. Ya las deformaciones, la fisuración, la vibración, tienen que ver con estos requisitos. Estos son los requisitos técnicos estrictamente necesarios que deben reunir las estructuras. A ellos se le suman dos factores adicionales que resultan ser el factor económico y modernamente se añade otro factor que es el impacto ambiental. Bueno, nosotros sabemos que
Estos son los requisitos más importantes de una estructura, pero que están condicionados a la economía. Yo no puedo hacer una estructura carísima y que cumpla con todas estas condiciones, pero que sean demasiado caras. Porque la economía al final es la que define si se hace o no se hace un determinado proyecto. Si yo hago un proyecto carísimo, obviamente que posiblemente no se ejecute por condiciones económicas. Entonces el ingeniero tiene que ver la economía, una estructura que sea segura, funcional, durable, tener buen aspecto y económica, ¿no? Y a eso se le añade modernamente que la estructura que construyamos no afecte, no dañe, no malogre el medio ambiente. Bien, se tiene que lograr que se cumplan los requisitos con una buena economía y que no afecten el medio ambiente. El método de los estados límites se encarga de satisfacer los 4 requisitos estrictamente necesarios. Se denomina estados límites aquellas situaciones tales que al ser rebasadas colocan a la estructura fuera de servicio. Es decir, cualquier situación, cualquier hecho que pueda dejar fuera de servicio a una estructura se llama estado límite, ¿no? Los estados límites se clasifican en 2 grandes grupos, que son los estados límites últimos y los estados límites de servicio. Ya lo hemos dicho. Los estados límites últimos, que corresponden a aquellas situaciones que tienen que ver con la máxima capacidad resistente. Los estados límites de servicio, que corresponde a la máxima seguridad de utilización, lo que tiene que ver con la funcionalidad y el buen aspecto. Entonces nosotros, como habíamos dicho hace rato, nos vamos a basar básicamente en, cuando hablamos de hormigón 1, de los estados límites últimos. ¿Qué son entonces? Vamos aquí a ver en forma más amplificada qué son los estados límites últimos. Está relacionado con la seguridad resistente de la estructura y es por ello que sus verificaciones en general están afectados con coeficientes de seguridad. En esta fase no interesa el lugar donde se construirá la estructura. Lo que nos interesa es que resista adecuadamente. Entre los estados límites últimos más importantes podemos citar lo siguiente: el equilibrio. O sea, si no tenemos equilibrio, no hay nada, ¿no? Habíamos dicho que al comienzo de este curso habíamos hablado de las estructuras hipostáticas, isostáticas y hiperestáticas. Ahí ya uno al definir cuando estoy haciendo el cálculo, lo primero que tengo que definir es el esquema estructural. Y mi esquema estructural es definir la estructura que esté mínimamente en equilibrio. ¿Cuándo va a estar mínimamente en equilibrio? Si la estructura es isostática. Las estructuras corrientes normales de edificación son hiperestáticas, mucho por demás de equilibradas. Caracterizadas por las pérdidas de estabilidad estática, vuelcos, deslizamientos, hundimientos. Se estudia a nivel completo de la estructura o a nivel parcial en algunos casos. Agotamiento. Inciso A, inciso B, agotamiento. Caracterizado por el agotamiento resistente de una o varias sesiones críticas sometidas a distintos esfuerzos. Normalmente se estudia a nivel de sección. Digamos, puede fallar el agotamiento resistente por flexión compuesta, por tracción compuesta, por compresión compuesta, por esfuerzo cortante, por torsión. Todos estos esfuerzos pueden producir agotamiento en la sección. Pandeo, que es una falla crítica, el pandeo que se genera en las columnas.
es el fenómeno que puede producir inestabilidad en elementos comprimidos. Se estudia a nivel de elemento aislado o a nivel de elemento en conjunto o en todo el conjunto estructural. La fatiga, ¿qué es la fatiga? Caracterizado por la rotura de uno o varios elementos estructurales por el efecto de aparición de ciclos tensionales en un gran número de veces bajo la acción de cargas repetitivas. Se estudia a nivel de sección. Fatiga es cuando un elemento está sometido cotidianamente a esfuerzos, a cargas repetitivas que se van moviendo, se van aplicando al elemento de manera repetitiva. Ahí se da la fatiga. En estructuras de hormigón armado no es tan corriente esta falla, digamos, por ejemplo, la fatiga que tiene el acero en un avión, ¿no? Cuando está volando y constantemente está sometiéndose a una carga, digamos, las alas de un avión, a una carga que va modificando, cambiando durante cierto tiempo, en forma continua. La adherencia, sí, la adherencia es importantísima en hormigón. La adherencia, caracterizada por la adhesión que se logra entre las barras de acero y el hormigón. Este aspecto se estudia a nivel de sección. El anclaje, caracterizado por el cedimiento de un anclaje, se estudia en forma local en las zonas de anclaje. Entonces, todo esto lo que tiene que ver con la falla estructural es un estado límite. Todo lo que tiene que ver con una falla desde el aspecto de resistencia. Entonces, por eso que los estados límite se calculan con cargas mayoradas. Se mayoran las cargas con factores de seguridad. ¿Ya? Tanto para las acciones, para las cargas, como para los materiales que se disminuyen. Con factores de seguridad que disminuyen la tensión de los materiales. Mientras que los estados límites de servicio ya es cuando la pieza está en servicio. Aquí podríamos decir que estas fallas no van a provocar el colapso resistente de la pieza, pero la pueden dejar fuera de servicio porque no cumple su función para la cual ha sido proyectada. Una estructura, ¿para qué se está proyectando? Para que resista, para que funcione, para que dure y que tenga un buen aspecto. Entonces, los estados límites de servicio ven los otros aspectos que considera el cálculo de una buena estructura, que son la funcionalidad, la durabilidad y el buen aspecto. Se deben cumplir en la estructura durante su utilización, en toda su vida útil. En estos estados límites, si nos interesa el lugar donde se emplaza la estructura, aquí sí nos interesa saber dónde estamos colocando la estructura. En Santa Cruz, en La Paz, ¿a dónde? En un clima seco, en un clima húmedo. Cosa que cuando hablábamos de los estados límites últimos, aspectos resistentes, netamente, no nos interesaba dónde esté la viga. Lo que me interesaba era que resista, que aguante. Aquí sí me interesa porque tanto las deformaciones, las fisuraciones, los aspectos que tienen que ver con la funcionalidad, durabilidad, buen aspecto, van a depender dónde está colocada el elemento estructural. Entonces aquí dices, sí nos interesa el lugar donde se emplaza la estructura, ya que las condiciones climáticas afectan de manera importante el comportamiento del hormigón en servicio. Podemos también indicar que para efectuar los controles en estos estados límites de servicio, los factores de seguridad son iguales a 1, ya que se pretende verificar estas situaciones en la realidad y no mayoradas ni disminuidas. Las más importantes son la fisuración,
el control de la fisuración es necesario por razones de durabilidad, en ciertos casos, por funcionalidad, verificar los anchos de la fisura que cumplan con un determinado valor limitado en función a las condiciones ambientales en que se encuentra la pieza. Se estudia a nivel de sección. Pues una fisura afecta contra la durabilidad de una obra. ¿Por qué? Porque una fisura, hemos dicho que el hormigón protege al acero. El hormigón protege al acero siempre que hagamos un buen control de fisuración, ¿no? Porque si nosotros hacemos yo tengo una viga acá, por decirles algo. Pedazo de viga. Y esta viga se fisura excesivamente en la zona traccionada. El fierro que tenía que protegerlo, el hormigón, este fierro, ya se queda prácticamente en la intemperie. ¿No? Ya el medio exterior llega hasta el fierro. El agua, el anhídrido carbónico, llega hasta el fierro y empieza un proceso de corrosión, de oxidación. Y ya no se cumple uno de los pilares por qué existe el hormigón. Uno de los pilares por qué existe el hormigón es que el hormigón armado como material resistente, porque el hormigón protege al acero. Pero esa condición está condicionada ¿a qué? A un buen control de fisuración. Entonces estas fisuras tienen que ser pequeñitas, imperceptibles a simple vista mejor, y que sean compatibles con el medio interior, el medio donde yo voy a colocar la pieza, ¿no? Si el medio es húmedo, va a ser más desfavorable que el medio sea seco, por ejemplo. Bien. Fisuración. Entonces la fisuración puede dañar, puede afectar la durabilidad, la funcionalidad y el buen aspecto. Las deformaciones. La fisuración, por ejemplo, tanto la fisuración como las deformaciones, no podemos impedirlas. No podemos decir, vamos a hacer que sea cero. No. Las deformaciones siempre se van a dar. Al actuar una carga, el material sufre internamente, es afectado tensionalmente, y ¿cómo se manifiesta? Cediendo, deformándose. Y la fisuración siempre se va a dar, ¿por qué? Porque el acero se estira, porque es dúctil, se estira el acero, y para lograr que el acero trabaje de manera económica, el hormigón vamos a tener que dejarlo que se fisure controladamente, porque si no, el acero trabajaría muy poco y sería antieconómico. Entonces, tanto la fisuración como la deformación no es que la vamos a volver cero, la vamos a controlar. ¿La vamos a controlar de qué manera? Dependiendo en qué ambiente está la pieza. Aquí sí me interesa saber en qué ambiente está la pieza. Deformaciones caracterizado por determinados movimientos, flechas, giros que se generan en las estructuras del servicio. Se debe verificar y limitar estas deformaciones en base al servicio que deba prestar el elemento considerado. Se estudia a nivel de pieza o de elemento. Y por último, las vibraciones, que no es en todas las estructuras que se hace el control de las vibraciones, caracterizado por la generación de vibraciones inaceptables que puedan generar las estructuras sometidas a cargas dinámicas, ¿no? Se estudia a nivel de pieza o de estructura.
estructura en conjunto. Todas estas vibraciones son cuando tenemos elementos estructurales sometidos a cargas dinámicas que puedan producir la resonancia. Digamos. Ya lo vamos a ver eso en hormigón 2 de manera más concreta. Entonces, estas tres, fisuración, deformación y vibración, sobre todo estas dos, que están casi siempre en todas las estructuras, fisuración y deformación, son las que me van a asegurar la funcionalidad, la durabilidad y el buen aspecto. ¿Y quién me va a asegurar la seguridad resistente? El estado límite último. Y el estado límite de servicio, ¿qué me va a asegurar? La funcionalidad, la durabilidad y el buen aspecto. ¿Y esto cómo lo podemos resumir estas tres cosas? Haciendo el control de fisuración y de deformación. Y en algunas estructuras sometidas a cargas dinámicas, hacer el control de las vibraciones, no a todas. Bien, hasta entonces hemos visto el estado límite último, el estado límite, el método de los estados límites, ¿no? Que son los métodos a rotura, métodos semiprobabilísticos. Entonces, resumiendo, nosotros podemos decir ahorita que una estructura cualquiera, los métodos de cálculo modernos son métodos a rotura. Nosotros sometemos la estructura para que se rompa, pero con cargas mayoradas. Digamos, si yo tengo aquí portiquito, ¿ya? Tengo una carga gravitacional, digamos. Esta carga tiene una carga G, que es permanente, y una carga P, que es variable. A esta se le llama muerta y a esta se le llama viva también. Estas cargas P y G, para hacer el cálculo ya de las secciones, para hacer cómo voy a calcular las secciones de este pórtico, ¿no? Han dicho que al pórtico se hace un esquema, se metiza, como si fuera su eje, el eje de la sección. Pero esto tiene una sección, tiene un tamaño. Y aquí va a haber posiblemente un momento torsor, va a haber un momento flector, va a haber una carga normal. Entonces esta sección va a estar sometida a una flexión, una carga normal. Entonces, ¿cómo va a ser el cálculo de esta sección? Va a ser para cargas mayoradas. Entonces esta carga va a ser una carga que le vamos a llamar última. Y que va a estar mayorada. La carga permanente se mayora con 1.2. Vamos a ver después también dónde sale y por qué. 1.2. Fíjense que esta norma no tiene el mismo factor de seguridad tanto para las cargas permanentes como para la carga variable. Y a la carga variable le da un factor mayor justamente por la incertidumbre. La carga variable, ¿qué son? Las personas, los muebles, los artefactos. Y la carga permanente, ¿qué es? El peso propio de la estructura, de la viga, de la losa, el piso más el contrapiso, el cielo falso. Estos valores casi se lo pueden determinar con una cierta precisión,
Por eso es que su coeficiente vale menor que este valor. Mientras que la carga variable o viva, no podemos evaluarla con tanta seguridad como el caso de la carga permanente. Al tener esas inseguridades, el factor de seguridad es mayor. Más aleatorio. Este es un valor más aleatorio que este valor. Por eso es que este vale 1,20. Y yo tengo ya la carga última. Con esta carga última, yo voy a calcular la sección esta. Voy a verificar que esta normal última y este momento último, ¿qué necesita en esta sección? Si esta sección se comporta bien, digamos que esta sección tenga 50 centímetros por 30, por decir algo. Voy a ver qué tipo de fierro necesita. Si necesita fierro aquí, si necesita fierro aquí, si necesita fierro aquí de repente, en toda la cara. ¿No? Estoy dibujando esquemáticamente. Entonces, ¿cuál es el método de rotura? Calculamos a rotura esta sección con esfuerzos mayorados últimos. ¿De dónde viene este esfuerzo último? De mayorar, de someter la estructura con cargas mayoradas. Y con esfuerzo, con tensiones de los materiales, que hay dos materiales, el hormigón, el FC', se llama. El FC'. Y el acero, el FY. Estos dos valores ya tienen una cierta valor con un cierto nivel de confianza, que es más o menos el 95%. Ya es un valor probabilístico. Sin embargo, le vamos a afectar de un factor de seguridad aún, el valor phi, que son valores menores que 1. Al ser menores que 1, estos valores van a ser más chicos. Entonces, estamos calculando a rotura una sección de hormigón armado con cargas mayoradas y con tensiones de los materiales disminuidos, unos factores phi. Ese es el método de rotura. De tal manera que yo tengo ya una seguridad de que yo estoy mayorando acá. Estos son mis factores de seguridad frente a la rotura. Cuando trabaja ya en servicio esta estructura, va a trabajar ya no en la rotura. Digamos, esta es mi curva. He trabajado yo aquí en la rotura, pero como le ha afectado factores de seguridad, tanto a los materiales como a las cargas, ya en funcionamiento, cuando esté en servicio esta estructura, va a estar por acá, en este campo. En un campo elástico, que es una recta esta parte. ¿Sí? Aquí para abajo es como si fuera esto elástico, está sano. Y ya aquí empieza a curvarse. Hasta un 40%, 45%, que es donde más o menos se comporta la estructura en servicio. ¿Ya? La zona, ¿por qué calculamos las estructuras como si fueran elásticas? Porque asumimos que está en servicio, está en esta zona. Pero hemos calculado la sección a rotura en este punto. Pero hemos calculado a rotura, pero mayorando las cargas y disminuyendo los materiales, su resistencia. Esa es más o menos la idea básica de cómo vamos a calcular las estructuras, las secciones de hormigón armado. La próxima clase vamos a ver los coeficientes de seguridad y terminar con este capítulo. ¿Alguna pregunta que tengan dudas, jóvenes?
Pueden preguntar ahorita. Hola. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver cuántos alumnos hay. Buenos días, ingeniero. Una consulta. Dígame. La clase para el día del miércoles va a ser a la hora de boleta, ¿no? 8:30. La clase con el ayudante, ustedes van a tomarla los miércoles a horario normal, horario de clase. Ah, ya. Ok, gracias. No se ha comunicado todavía el ayudante, ya debería haberse comunicado con ustedes. Este miércoles empezamos con clases de ayudantía. ¿Otra pregunta? Ya voy a sacar un ratito, voy a sacar foto de esto. No se vayan todavía. Bien, vamos a quedar aquí entonces por ahora, jóvenes. Que tengan buen. Ya se fue. Buen día, ingeniero. Hasta luego. Ya se fue el ingeniero. Yo sí, sos una loca. Yo